Sed todos bienvenidos a esta tercera conferencia. Me estoy tapando el ciclo de nuestro 18º ciclo de conferencia, 18 años. Y esta bajo el tema Nuevos tiempos, ¿cómo comenzar? La tercera de estas conferencias tiene el título ¿A dónde voy y para qué? Y vendrá a darnos esta conferencia don Manuel López Casquete de Prado, al que tengo justo aquí a mi lado. Y agradezco mucho su presencia entre nosotros. Bueno, él viene de Sevilla, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y actualmente imparte clases en la Universidad de Loyola en el Departamento de Filosofía y Humanidades, en las asignaturas de Ética y Filosofía Política. Bueno, es padre de familia, al que también felicito, y felicito también a todos los padres que estéis por aquí, de 3 hijos. Y bueno, pues sus campos de investigación principalmente se han centrado en la espiritualidad, la felicidad, la economía civil y la figura de algunos autores como Jean Maritain o Francisco Suárez, el jesuita español del siglo XVI-XVII. Entre algunos libros que ha publicado se han centrado también en estos temas, como Subiaco, un relato de silencio, Regreso a la felicidad del silencio, Las dos puertas, La tienda del encuentro. Es colaborador de algunas revistas, como la revista Manresa de la Compañía de Jesús, la publicación de los dominicos como Vida Sobrenatural, Proyección, Teología y Mundo, revista Fomento Actual, y algunos artículos también destacados se orientan en esta misma línea, sobre el budismo, sobre el mártir jesuita de las Marianas o el Midrash del silencio. Bueno, entre otros congresos, Espiritualidad y Educación, 50 años de desarrollo humano integral y el concepto de la dignidad en el pensamiento social cristiano. Lo que más me ha sorprendido de su currículum es que decidió irse al campo como agricultor. Se lo tenía que preguntar ahí mientras desayunaba, digo, ¿esto es una equivocación o es así? Y va todo en esta misma línea, pues sí es cierto, ya no sé si en su intervención nos lo explicará, pero llevan un proyecto muy bonito dentro de los jesuitas y dentro de la comunidad de CVX, de lo que son el camino de contemplación. Y no sé si saldrá como digo, pero es una iniciativa muy, muy bella. El hecho también de ir al campo, de disfrutar de la naturaleza, pero en ese clima de silencio y contemplación que quizás todos necesitemos. Y en esa línea, quizás como le planteamos, ¿a dónde voy y para qué? Bueno, pues a ver si él nos revela ese ¿a dónde voy y para qué? Y nos ayuda un poquito a profundizar en esta gran pregunta que todos tenemos actualmente. Muchas gracias, Manuel, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias sobre todo a la asociación así por la confianza que ha depositado en mí, por la invitación a estar aquí hoy, que es una fecha, una jornada que llevamos persiguiendo muchos años, porque a los 2 años de pandemia se suma un año anterior que por un problema de fecha no pudimos organizarlo. Así que llevamos ya 3 años y pico, de verdad, de estar aquí hoy. Para mí es una inmensa alegría compartir jornada con vosotros. No sé si se oye bien. Regular, ¿no? ¿Sí? Está abierta la ventana. Vale, mucho más, ¿no? Vale, sobre todo por ahí atrás me parece que cambia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias también por estar aquí en el día de hoy. Ciertamente hay seguramente el programa de charlas de este año y de los anteriores, con mucha frecuencia se sabe a qué se viene la charla, porque se va a hablar de, no sé, de migraciones, o de la guerra en Ucrania, o de medio ambiente, pero en una charla como la de hoy, ¿a dónde voy y a qué? Ustedes me dirán, si alguien sabe a qué venimos. Eso se lo quiero agradecer, porque hay que ser valiente para ir a un sitio donde no sé de qué me van a hablar. Porque dice poco, revela poco del contenido de la charla del día de hoy, esto de a dónde voy y a qué. Así que muchísimas gracias por estar aquí, esta mañana de sábado que vamos a compartir. Bueno, yo suelo empezar, cuando me piden alguna intervención, suelo empezar haciendo un momentito de silencio. Si les parece bien, podríamos también empezar de esa manera, ¿vale? Bueno, para eso vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es serenarnos, relajarnos y ponernos en silencio. ¿Vale? Para eso yo
voy a pedir que adopten una posición de cierto equilibrio, si quieren, buscándola, si lo desean, por favor, que nadie se sienta obligado, pero buscando la verticalidad de la columna. Se dice que toda obra bella nace de una postura justa, de una postura de equilibrio, y esa es la invitación, que busquen su postura de equilibrio, la verticalidad de la columna. Si lo desean, pero con toda libertad, si lo desean, incluso cierren los ojos y tomen conciencia de sí mismos, de su cuerpo, de la verticalidad de la columna, como un árbol que se equilibra en su propia verticalidad. Y les invito a que hagan 4 o 5 respiraciones bajas y profundas. Haciendo buen contacto con el aire y permitiendo que el cuerpo se serene y se relaje. Permitiendo que se serene, que se relaje, que se suelte el cuello, los hombros, los trapecios. La tensión es la voz de nuestro cuerpo. Escuchemos esa voz. La zona dorsal, la zona lumbar. Caderas, glúteos. Permitimos que se suelten los muslos, rodillas, pantorrillas, tobillos, pies. También los brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos. Y hacemos buen contacto con el cuerpo. Lo percibimos. Y con cada exhalación me permito soltarme un poquito más. Percibiendo la calma de este instante. Y ahí me mantengo unos segundos. Confiadamente. Y cada quien a su propio ritmo. Vamos terminando este momento, abriendo los ojos, recuperando la conciencia del aquí y del ahora. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este momentito. Y bueno, creo que siempre nos ayuda a disponernos para
bueno, para lo que vamos a hacer, que es, en definitiva, vivir una experiencia compartida. No se trata en esta mañana de que aquí llega una persona que suelta un contenido intelectual y uno lo recibe y lo asume o no de forma meramente intelectual. Para eso no haría falta estar juntos. Tenemos la suerte de que estamos juntos en esta mañana y estamos juntos para vivir juntos una experiencia. No es solo para verter contenidos intelectuales. Para eso hubiera sido tan sencillo como escribir un texto y circularlo, pero no es eso lo que se pretende. Estamos aquí para compartir una experiencia. Tenemos la suerte de estar juntos en esta mañana y de compartir esta mañana juntos. Así que, vivámoslo así también, ¿no? Como una experiencia compartida. Por lo menos ese es el propósito que guiará la intervención que comenzamos ahora. Bueno, ante todo yo quisiera decir, no sé si ponerme sentado o si te incordio a ti. No, libremente. Libremente, qué maravilla, ¿eh? Y la forma en que me sitúo ante vosotros y me gusta presentarme es la siguiente. No vengo como alguien que sabe muchísimo de lo que sea, no, de ninguna manera. Hay una palabra que me parece que tiene una bellísima etimología, que es la palabra con la cual yo quisiera situarme ante vosotros. Es la palabra compañero. Me sitúo, me presento ante vosotros como compañero y os invito a que nos sintamos así, como compañeros. La palabra compañero tiene una etimología bellísima. Es posible que algunos de vosotros conozcáis de dónde viene ese término, esa palabra compañero. Bueno, la palabra compañero viene del latín cum panis y significa aquellos que comparten el pan. Es decir, son compañeros, son los que comparten el pan. Es decir, cuando utilizáis la palabra con aquellos que trabajan con vosotros o que estudian con vosotros, no sabéis a lo que os estáis refiriendo. Son compañeros porque comparten el pan con vosotros. Bueno, ciertamente a mí me encantaría compartir el pan con todos vosotros. Lo que pasa es que no sé si va a ser tan fácil, no sé si hay presupuesto para hacer una comida multitudinaria, pero me parece que no. Pero a mi modo de ver el pan, y permitidme que me alargue no mucho, pero un poquito en este preámbulo, el pan para mí tiene una triple simbología. Y como yo lo veo, el pan es, por una parte, es lo absolutamente simple, lo más simple. Es decir, si pensamos en lo más simple que haría falta para el sostenimiento de la vida humana, podríamos decir que la vida se puede sostener a pan y agua. No sé si sabéis que San Juan de la Cruz estuvo 8 meses prisionero, preso, retenido por sus hermanos de congregación, porque estaba, incordiando un poco, estaba trabajando junto a Santa Teresa en la Reforma del Carmelo. Y durante 8 meses estuvo retenido a pan y agua. Bueno, pues fijaos, en esos 8 meses a pan y agua, en unas condiciones deplorables, es decir, en una celda estrecha, oscura, mal ventilada, donde no le retiraban sus propios desechos. Ahí, a pan y agua, compuso el cántico espiritual en esos 8 meses. Y digo compuso, no escribió, porque ni siquiera tenía tinta, pluma y papel, sino lo compuso memorizando el cántico espiritual. Es decir, se puede estar a pan y agua y componer una de las grandes joyas de la literatura universal. El pan es lo absolutamente simple, no hay nada más simple, pero sostiene la vida el pan. Una segunda simbología del pan, aparte de ser lo más simple, lo más sencillo, aquello que casi que no nos cansamos de repetir en cada comida, porque es lo cotidiano de cada comida. Aparte de lo simple, diríamos, el pan es lo cotidiano, lo de cada día. De hecho, en la oración del Padre Nuestro siempre lo repetimos. Aquellos que recéis la oración del Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, el pan es también lo de cada día, el pan es lo cotidiano. Os confieso una pequeña anécdota. Cuando yo era pequeño, con 4 o 5 años, seguramente en algunas de las casas vuestras también sucedía así, la hora del telediario era sagrada, o sea, no se podía ni oír una mosca en la hora del telediario. Y cuando una persona desaparecía o era secuestrada, lo que sea, decían una expresión que yo no entendía, y era que estaba en paradero desconocido. Y yo no sabía qué era eso del paradero, con 4 o 5 años. Y creía que el telediario decía que estaba en panadero desconocido.
Y decía, caramba, ¿y por qué es tan importante que digan en el telediario que no sabemos quién es el panadero de una persona? Bueno, pues yo con mi mentalidad de 5 años, 4 o 6 años que tuviera, decía, claro, es que si yo sé quién es el panadero de una persona, si yo sé quién es tu panadero, me basta con ir a la puerta del panadero y esperarte, porque vas a aparecer de un momento a otro. Bueno, quiero decir con esto, el pan es lo cotidiano, lo de cada día, como se reza en el Padre Nuestro. Pero al mismo tiempo el pan es lo necesario, lo indispensable. Y de hecho decimos que trabajamos para ganar el pan de casa, que tenemos que llevar el pan de nuestros hijos, etc. Bueno, lo simple, lo cotidiano y lo necesario. Seguramente los que estamos aquí tenemos en común que para nosotros crecer, profundizar en nuestra propia vida, en lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, profundizar en todas las dimensiones de nuestra propia persona, en todas las dimensiones de nuestro ser, es simple, lo cotidiano y lo necesario, y seguramente lo tenemos en común todos nosotros. Por eso, en cierto modo, de cierta manera, podríamos decir que también nosotros somos compañeros. Y aquellos de vosotros que seáis creyentes y tengáis una práctica cotidiana de oración, se podría decir lo mismo de la oración. La oración es lo más simple, no hay nada más simple. Al mismo tiempo, lo más cotidiano y lo más necesario para quien se siente llamado a ello. Por tanto, desde varios puntos de vista podemos considerarnos compañeros. Así me gustaría que nos consideráramos en esta charla. Bueno, y vamos entonces al título de la charla, al título de este tiempo que vamos a compartir esta mañana. Bueno, ya lo veis, ¿no? ¿A dónde voy y para qué? Quizá la expresión original sería ¿a dónde voy y a qué? Y yo decía, os doy especialmente las gracias. A veces, seguramente muchos no saben cuál va a ser el contenido. Es distinto si me hablan de emociones o si me hablan de migraciones y sé a dónde vengo. Pero hay una charla que se llama ¿a dónde voy y a qué? O sea, si alguien al salir de casa os ha preguntado, oye, ¿de qué va la charla? Bueno, no sé si habéis podido decir mucho de qué va la charla. ¿A dónde voy y a qué? Bueno, pues fijaos, esta expresión, ¿a dónde voy y a qué?, aparece en los ejercicios espirituales de San Ignacio, el texto que San Ignacio escribió y que es su legado, ¿no? como lo mejor que él podía dar. Así lo dice él, es lo mejor que yo puedo dar a las personas que quieren profundizar en su camino interior. Bueno, pues en el número 206 de los ejercicios de San Ignacio le pide al ejercitante, es decir, a la persona que está haciendo esa experiencia de ejercicios, le dice en el número 206, en despertándome, poniendo delante de mí a dónde voy y a qué. Bueno, fijaos, de ahí viene la expresión, a dónde voy y a qué, el número 206 de los ejercicios. Es decir, lo que San Ignacio le está pidiendo al ejercitante es que cuando se levante por la mañana, lo primero que haga sea tener la claridad de saber qué va a hacer. ¿A qué va a orientar su vida? ¿A qué va a orientar su día? ¿Qué va a hacer en ese día concreto? ¿A qué lo va a dedicar? Y de alguna manera se disponga por completo a vivir a fondo esa experiencia que se le está planteando. En un sentido más amplio, esta expresión de dónde voy y a qué remite al propósito de nuestra vida. ¿A dónde vamos y a qué en nuestra vida? ¿Qué da sentido a nuestra vida? ¿Qué le da sentido a mi existencia? Porque, fijaos, vivimos en tiempos de hiperestimulación. Estamos permanentemente hiperestimulados a todos los niveles. No solo ya en el tema de los móviles, ¿no? Hay una charla que es me desconecto, luego existo. Pero fijaos, estamos hiperconectados. Si cualquiera de nosotros se olvida el móvil un fin de semana, a la vuelta nos encontramos de todo, ¿no? De correos, de llamadas perdidas, de WhatsApp, de Twitter, de millones de cosas, ¿no? Vivimos hiperestimulados, vivimos hiperconectados. Y la agenda de cualquiera de nosotros, a lo largo de la semana, seguramente es pavorosa, es echarse a temblar, ¿no? Estamos continuamente exprimiendo hasta el último segundo de nuestro tiempo. Bueno, fijaos, lo más fácil de todo, lo más fácil del mundo es sencillamente dejarme llevar con todo eso. Dejarme llevar por los estímulos tal y como van llegando y no reparar en justamente eso. ¿A dónde voy? Y aquí estamos grandes.
¿A dónde voy? ¿A qué? Y es muy fácil dejarme llevar, es muy fácil ir de estímulo en estímulo, sin preocuparme demasiado por qué da sentido a mi vida. Pero sin embargo, por ese mismo motivo es más urgente que nunca y es más necesario que nunca que nos hagamos esa pregunta. ¿A dónde voy y a qué? ¿Qué da sentido a mi vida? ¿Qué le da propósito? ¿Qué le da orientación? ¿Qué la justifica? ¿Qué la planifica? ¿Qué le da luz? ¿Qué le da brillo? ¿Qué la lleva a su máxima potencialidad, a su máxima expresión, a la mayor expresión posible de su potencialidad? Bueno, pues por ahí va el contenido de esta charla del día de hoy. Por ahí va la propuesta que a mí me gustaría que compartiésemos en el día de hoy. Pero yo prometí hace un momento que no pretendía que esto fuera un simple recoger conocimiento, sino mucho más que eso, que fuera una experiencia compartida. Bueno, fijaos, remitiéndome a esa idea de experiencia compartida. Yo os invito a que cada uno de nosotros, yo también, nos interroguemos profundamente sobre qué sentido tiene mi vida. Fijaos, en este mismo momento estamos en esta habitación, con los colores que aquí vemos, estáis sentados en una silla. Es decir, cada uno de nosotros tiene la experiencia de ser una consciencia que habita el cuerpo de cada uno de nosotros y que se conecta con el exterior, que se asoma al exterior a través del oído, de la vista. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué rayos significa esa experiencia que cada uno de nosotros tiene de estar habitando este cuerpo? ¿Os estáis asomando a la realidad en este momento? Nos estamos asomando a la realidad en este momento. Y sentado en una silla, vuestra capacidad visual observa a un tipo que está enfrente de vosotros con un jersey verde. Bueno, con un jersey verde no, con un color que vuestra capacidad visual percibe y vuestra mente le asigna el nombre verde. Un señor que emite los sonidos, que recibe vuestro sentido del oído y que el cerebro le da una cierta coherencia. Espero que le dé una cierta coherencia. Bueno, pues, ¿qué significa eso? Es decir, ¿qué significa habitar este cuerpo? ¿Qué significa estar en este mundo? ¿Qué significa que hay una consciencia encarnada en mi cuerpo? ¿Qué rayos significa eso? ¿Qué significa estar vivo? ¿Qué significa ser consciente? Y más aún, tiene un propósito. ¿Tiene un para qué? Estoy aquí por puro determinismo de la evolución, de la vida en la Tierra, pero también del universo anterior a eso. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún propósito? ¿Hay una orientación que yo pudiera dar a mi vida y que la llenara de sentido? Pues esa es la pregunta. Esa es la pregunta que yo quisiera trasladaros. Obviamente es una pregunta a la cual cada quien va a dar respuesta. No nos sirve el mapa de otro, hemos de caminar nosotros ese camino, hemos de recorrerlo nosotros. Pero sí vale la pena que nos lo preguntemos. Creo que me seguís, ¿no? ¿Todavía? Veis cómo está planteado el tema. Es decir, vivimos una experiencia sorprendente de estar vivos. Sorprendente. Quizá nos hemos habituado demasiado a la experiencia de estar vivos, pero es sorprendente. Es sorprendente. Incluso os invito a que cada quien internamente repita su nombre. Se diga su nombre internamente. ¿A qué me estoy refiriendo? No lo digo mi nombre. ¿A qué me estoy refiriendo? Este cuerpo, esta mente, a una biografía, a unos recuerdos, a unos afectos. ¿A qué me estoy refiriendo? Pero de lo que estamos seguros es de que nos estamos refiriendo a la experiencia consciente que nos ha acompañado desde que hemos nacido. Bueno, decía antes, lo fácil es que esa experiencia sorprendente de la vida que se nos ha regalado sin merecerla, sin que hayamos hecho méritos para ello, es distinto. No sin merecerla, sino sin que hayamos hecho méritos para ello, esta vida que se nos ha regalado. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué rayos es esto de estar vivos? ¿Qué orientación puede tener para que cobre sentido? Bueno, hay un autor, Martin Heidegger, que él se refiere a la filosofía como, a partir de cierto momento empieza a no utilizar la palabra filosofía, y se refiere a la actividad filosófica como
pensar. Justamente para eso, para señalar que la filosofía no es un cuerpo de conocimientos, sino una actividad. La actividad de hacerse preguntas, de formularse preguntas. Y dice Heidegger en un texto de los años 50, un texto que se llama Serenidad, que nunca como hasta entonces, nunca como hasta ahora, porque es un texto muy vigente, dice Heidegger, nunca como hasta ahora hemos pensado tanto y nunca como hasta ahora hemos sido tan pobres de pensamiento. Fijaos, es contradictorio. Porque dice Heidegger que nunca hemos pensado tanto y nunca hemos sido tan pobres de pensamiento. Bueno, Heidegger distingue dos tipos de pensamiento. Dice, hay un tipo de pensamiento que es el pensamiento que él llama calculador, en el cual vamos combinando los datos que nos ofrece la realidad para dar una respuesta o para conseguir la mayor utilidad o el mayor rendimiento posible. Y dice Heidegger, somos expertos en ese pensamiento, el pensamiento que le da utilidad, o que busca, que persigue la utilidad. Y sin embargo, dice Heidegger, hay otra forma de utilizar el pensamiento, a la que él llama pensamiento meditativo. Y dice Heidegger, somos absolutamente indigentes en pensamiento meditativo. El pensamiento meditativo es el que busca sentido, no utilidad. Somos buscadores de utilidades. O sea, cuando algo no sirve para nada, enseguida lo desechamos. ¿Y esto para qué sirve? Lo preguntamos constantemente. ¿Esto para qué sirve? Y como nos digan que no sirve para nada, enseguida lo desechamos. Los que somos profesores de ética nos enfrentamos a esa pregunta continuamente. Muchas veces los alumnos nos dicen, bueno, la ética, ¿y eso para qué sirve? Eso no sirve para nada. O sea, hablen ustedes de empresa o de matemática o de microeconomía o de lo que sea, pero no me hable usted de ética, porque eso no sirve para nada. Tengo un compañero que ha memorizado 12 usos de la navaja suiza y cuando le preguntan eso dice, ¿usted quiere algo útil? Cómprese la navaja suiza. Y le dice los 12 usos de la navaja suiza. Bueno, hay cosas que no sirven para nada, en el sentido de que no tienen una utilidad inmediata o práctica, y sin embargo son reveladoras del sentido. ¿Para qué sirve bailar? ¿Para qué sirve jugar? ¿Para qué sirve ver una puesta de sol? ¿Para qué sirve escuchar una sinfonía? Absolutamente para nada, desde el punto de vista de la utilidad práctica. Y sin embargo, son reveladoras de gran parte del sentido del peregrinaje humano por el mundo. Bueno, pues vamos a hacernos esa pregunta por el sentido. Estoy introduciendo el contenido de la intervención. Vamos a hacernos la pregunta por el sentido. ¿Qué da sentido a mi experiencia humana? Esta experiencia en la cual yo puedo repetir mi nombre, si lo habéis hecho internamente, repetir vuestro nombre, seguramente en una mezcla de cotidianidad y sorpresa. Al menos así me sucede a mí. Es lo más cotidiano decir mi nombre, pero a la vez, caramba, es sorprendente. Es sorprendente. ¿A qué me refiero cuando digo mi nombre? ¿O a quién? ¿A qué experiencia me refiero? Bueno, pues con esa introducción, de nuevo, intentando que esto sea una experiencia compartida, yo quisiera pedir un voluntario o voluntaria. No voy a hacer más que dos preguntas, que es su nombre y su edad. Normalmente a los jóvenes les suele costar menos trabajo con su edad. Pero solamente, bueno, alguien que nos pudiera decir, fantástico. Mi nombre es ¿Tu nombre? ¿María? 20. María y 20. Bueno, fantástico. María y 20. A una persona de 20 años no le da ningún problema decir que tiene 20 años, que agradable. Bueno, muy bien. Gracias, María. Bueno, fijaos, María, 20 años. Bueno, pues María, me da la sensación de que te estás quitando años de encima y tú tienes muchísimos más de 20 años. Creo que no lo habéis visto desde atrás, pero está frunciendo el ceño diciendo que ya tenemos años de 20. Bueno, si tú y todos nosotros tenemos muchísimo más de la edad que identificamos como la edad de nuestra propia vida. Fijaos, María, tienes casi 14.000 millones de años. Esa es una vida nuestra. ¿Sabéis qué pasó hace 14.000 millones de años? Un poco menos, 13.800 millones de años, un millón de años arriba. Bueno, es cuando la astrofísica sitúa el inicio del universo. Aquello lo que llaman el Big Bang, ¿no? Esa explosión que dio origen al universo. Fijaos, lo que estamos haciendo es hacer la pregunta por el sentido de nuestra vida, pero no parezca demasiado deslavazada, pero intentando poner en perspectiva nuestra vida. Si nosotros a alguien le preguntamos por sí mismo, por sí misma, nos dice María, 20 años. Muy bien.
Claro, María se identifica con esta biografía de la que ella es consciente cotidianamente y continuadamente desde hace 20 años. Pero sin embargo hay una historia, y lo que quiero es que pongamos en perspectiva nuestra propia vida, que ampliemos el foco. Hay una historia que arranca hace casi 14.000 millones de años. Sabéis que la astrofísica se refiere al Big Bang, o entendemos el Big Bang como una inmensa explosión de materia y energía. Bueno, se parece más a un globo que se infla, porque en una explosión, para que suceda una explosión tiene que haber espacio y tiempo, cosa que no existía antes del Big Bang. Esto nos cuesta mucho entender. Bueno, 14.000 millones de años, de pronto fuera el tiempo, el espacio, energía y energía consolidada en materia también. Bueno, esa es tu edad, María. Esa es tu edad, esa es la nuestra. Os voy a hacer otra petición, introduciendo elementos de experiencia. Os voy a pedir que toquéis una parte de vuestro cuerpo, una mano, la cara, si lo deseáis. Una mano, la cara, pero lo que sea, una parte de vuestro cuerpo. Bueno, fijaos, esa materia que estáis tocando, esos átomos que componen la materia que estáis tocando, estaban tal cual, en su mayor parte, hace algo más de 13.000 millones de años. Es decir, cuando esa materia que surgió del Big Bang se fue enfriando, se fue consolidando en las formas químicas que conocemos, ya estaban formados esos átomos que estáis tocando y han viajado por el universo más de 13.000 millones de años, los mismos átomos que estáis tocando. 13.000 millones de años. Bueno, imaginaos, hay toda una historia que enraiza los albores del universo. Por lo tanto, María, muchos más los años que tiene. Pero claro, María podría decir, bueno, pero es que tú me has preguntado por mi vida, no por la materia, ¿no? No me has preguntado la edad de mis átomos. Seguramente si te hubiera preguntado la edad de tus átomos, María, te hubiera pensado un poco más. Pero yo le he preguntado su edad, la edad que tiene tu vida, ¿no? Bueno, pues tu vida, María, tiene más de 3.000 millones de años. Fíjate si te has quitado años de encima. Bueno, fijaos, hace 4.000 millones de años la Tierra estaba formada y en el decantado de materia química de determinados lugares acuosos se fue, bueno, aquellas partículas cobraron vida, 3.000 millones de años. Si nosotros fuéramos haciendo la génesis de nuestra vida, ¿de dónde viene mi vida? ¿De dónde se transmite? Generación tras generación, todos nosotros llegaríamos a esas primeras partículas que dieron luz de vida, sorprendente y misteriosamente, hace más de 3.000 millones de años. Bueno, fijaos, de ahí venimos todos nosotros. Claro, la cosa es, yo os decía, poner en perspectiva esta vida que nosotros hemos recibido. Bueno, pues lo que os pido ahora es que volvamos a hacernos la pregunta: ¿a dónde voy y a qué? ¿Qué da sentido en mi vida? Después de 14.000 millones de años de evolución de la materia de la que mi cuerpo está compuesta y que permite el funcionamiento de todas mis dimensiones, mis capacidades cognitivas, afectivas, físicas, motoras, etc. Después de más de 3.000 millones de años de evolución de la vida, y pensad una cosa, todos los peldaños precedentes en la historia de la evolución de los seres vivos en la Tierra están presentes en nosotros. Todo lo que nos ha precedido está presente en cada uno de nosotros. Hemos ido asumiendo lo de la generación anterior y haciéndolo crecer. Bueno, fijaos, después de ese viaje de la vida que hemos recibido después de más de 3.000 millones de años, podemos volver a hacernos la pregunta. Fijaos, aquí estamos, en esta mañana, a la cual llamamos 19 de marzo de 2022, en este lugar, Arroyo de Miel, esta sala, con su techo de colores, asomándonos a la vida. El universo nos rodea por todas partes, por arriba, por abajo, por los lados. Fijaos, entre 800.000 millones y 1 billón de galaxias en el universo. La nuestra es una, no de las más grandes, y para atravesar el núcleo harían falta 100.000 años a la velocidad de la luz. Imaginaos las distancias del universo. Bueno, pues ese es el contexto que nos rodea. Y en ese contexto, y en esa evolución de casi 14.000 millones de años, podemos volver a hacernos la pregunta: aquí estoy. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde voy? ¿A qué? ¿Y
¿Qué significa que habito este cuerpo? ¿Qué significa que me asomo a la vida a través de mis capacidades, de mis sentidos? ¿Qué significa esto? ¿Qué le da sentido a esto? Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, una vez que hemos hecho esto, retomamos entonces la pregunta. Yo no he traído preparadas citas, porque creo que no es el caso ni el lugar ni es lo que se pretende. Prefiero que sea una intervención mucho más fluida, más estructurada, pero no interrumpida con citas, sino más fluida. Bueno, fijaos, a esa pregunta, ¿qué le da sentido a mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué? ¿Hay un horizonte de sentido? Bueno, esa es una pregunta que la humanidad ha afrontado desde que existe. De toda la vida se ha preguntado eso en la humanidad. Y bueno, hay un cierto número de personas que en todo tiempo, en toda cultura, en toda ubicación geográfica, se han hecho la pregunta hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Y han ido hasta el fondo de su propia experiencia vital. Sabios y místicos y poetas de todas las tradiciones se han hecho esa pregunta y se han atrevido a recorrerla hasta el final, hasta la base, hasta el fundamento último de su propia consciencia, de su propia experiencia vital. Bueno, pues fijaos, hay una conclusión que es sorprendentemente uniforme, sorprendentemente común a todas esas experiencias de búsqueda y de profundización a través de la propia persona, a la que han llegado esos místicos, poetas, sabios de todas las tradiciones. Cuando ellos han hecho hasta el final ese recorrido, han atravesado hasta el final su propia experiencia vital, de lo que nos hablan es de una experiencia de unidad. Y, bueno, parece que esta palabra unidad es un concepto intelectual. Ellos nos hablan de una experiencia íntima, profundísima, transformadora, reveladora de unidad. Es decir, la experiencia expresada de distintos modos y de distintas maneras, la experiencia de que toda la realidad es expresión de una consciencia única, de un principio único, universal, omnipresente y cuyo conocimiento les revela una experiencia de amor y plenitud. Bueno, esto está presente, como digo, en textos de lo más variado, de distintas culturas, de distintas tradiciones. Como decía antes, no he traído citas porque me parecía que no era el momento ni el lugar, pero si alguien las quisiera, luego le puedo enviar montones de citas que he ido recabando de esa misma expresión en todas las tradiciones. En la antigua Grecia eso le llamaban el arjé, el principio, lo indeterminado, lo que está en la base, lo que se manifiesta. Bueno, pues fijaos, esa es la experiencia que nos han dado esos sabios y místicos de distintas tradiciones. El arjé es lo indeterminado, lo indivisible, lo que da unidad a todo lo que existe. ¿Vale? Bueno, el caso es que con distintas palabras y con distintas comprensiones de eso mismo, está absolutamente presente en todas las tradiciones del pensamiento, en todas las tradiciones de espiritualidad, en todas las tradiciones de fe, está absolutamente presente esa experiencia vital de que todo se arraiga en un principio único, que todo se arraiga en una consciencia única, universal y omnipresente. Bueno, dicho de otra manera, cada uno de nosotros es una expresión diversa, única e irrepetible del mismo principio. ¿Veis? Cada uno de nosotros es una expresión única e irrepetible de ese mismo principio presente en cada uno de nosotros. Si asumimos, o si estamos de acuerdo con esa conclusión, con esa comprensión que nos han llegado las distintas tradiciones de sabiduría. Es decir, María es una expresión absolutamente única e irrepetible de ese principio original que está en la base de todo lo real, de todo lo que existe. No hay otra como tú, María. No hay nadie como tú. Absolutamente nadie como tú. Y nadie como ninguno de nosotros. Somos absolutamente irrepetibles. Se pueden sustituir las funciones, pero no las personas. Podemos cambiar al entrenador del Málaga o podemos cambiar al presidente del gobierno.
pero no podemos cambiar solo las funciones, pero no a las personas, somos insustituibles. Eres la última de tu especie, María. O sea, estás en peligro de extinción. Cuando no esté María, no habrá más como tú. Bueno, fijaos, somos expresiones diversas, únicas e irrepetibles del mismo principio, de esa consciencia única, universal y omnipresente. Permitidme que lo exprese de otra manera. Sabéis que para referirnos a la realidad, en español usamos dos verbos, son los verbos ser y existir. El verbo existir, la etimología de la palabra del verbo existir, remite, el prefijo ex, sabéis que significa fuera, exterior, externo, exógeno, extravagante, exit en inglés, ¿no? Pone salida, lo pone en inglés, exit significa lo que está fuera. La palabra existir significa ser arrojado fuera. Eso significa la palabra existir. La palabra existir remite a la diversidad de las manifestaciones, de entes, se diría en filosofía, a la diversidad, a la pluralidad, al devenir, al cambio, a la condición finita, a la condición limitada, a la condición efímera, que es lo propio de cada uno de nosotros. Eso significa existir. Ortega y Gasset, en un texto muy breve, pero en una conferencia que dio, decía que a cada uno de nosotros que estamos en la vida, decía, ninguno de nosotros nos han preguntado si queríamos nacer. ¿A ti te lo han preguntado, María? A mí tampoco. No nos han preguntado si queríamos nacer. Y menos todavía si querías nacer siendo María, ¿no? No te lo ha preguntado nadie, ¿no? A mí tampoco. Bueno, no nos lo ha preguntado, dice Ortega y Gasset. El ser humano, pues sencillamente se ve arrojado a la existencia, nos ponen a cada uno de nosotros en un escenario ante los focos y nos dicen que hemos de interpretar el papel de nuestra vida. Bueno, con María está interpretando el papel de María desde hace 20 años, ¿no? Bueno, pues fijaos, eso es la asistencia, dice Ortega. Esa es la fatalidad del ser humano. Se encuentra en un escenario con los focos apuntando hacia él. Interpreta el papel de tu vida. Caramba, nadie me ha dado el guión. Eso dice Ortega, esa es la fatalidad del ser humano, la maravilla también, la capacidad de elegir, de optar, de construir nuestro camino. Bueno, eso es lo que significa existir. En la tradición sufí, ¿sabes que los sufíes son los místicos de la fe musulmana? Utilizan una expresión que es bellísima. Ellos se refieren, Rumi sobre todo, pero también otros autores, a una expresión que es la herida de la memoria. Desde su comprensión, dicen los sufíes, el ser humano, cada uno de nosotros, María por ejemplo, y cada uno de nosotros, perdonad, hemos vivido en el seno de Dios por toda la eternidad, dicen los sufíes. Hemos vivido en el seno de Dios por toda la eternidad. Y en un determinado momento hemos sido arrojados fuera, arrojados a la existencia. De nuevo, la etimología de la palabra existir. Hemos sido arrojados a esta existencia concreta, que en el caso de María lleva ya un rodaje de 20 años. Bueno, y dicen los sufíes, cuando hemos sido arrojados a la existencia nos hemos olvidado de toda esa eternidad habitando en el seno de Dios. Nos hemos olvidado de ello, pero hay un reducto en la consciencia del ser humano, o en la memoria profunda del ser humano, que de alguna manera siente nostalgia de esa vida en el seno de Dios. Y eso, dicen los sufíes, nos pone en el camino de regreso a Dios. Fijaos, eso es lo que dicen los sufíes. Si os fijáis, es la misma comprensión de la palabra existir, como seres arrojados fuera, ¿no? Lo mismo que también dice Ortega, seres arrojados a un escenario que han de interpretar el papel de su vida. Bueno, junto a esa palabra, la palabra existir, hay otra palabra, otro verbo que es el verbo ser. Y el verbo ser remite también a la realidad, digamos, pero de otra manera. Ser es lo que permanece, ser es lo que se mantiene, ser remite a la unidad, a la permanencia, a lo que no cambia. Bueno, pues fijaos, desde esa perspectiva, y para aquellos que seáis, que somos creyentes, para los que lo seáis, se podría decir que Dios no existe. Dios no existe. Dios es.
Bueno, en una ocasión dije eso en una conferencia, en una sala de conferencias de los jesuitas, y cuando dije Dios no existe, empecé a ver manos que se llevan a la cabeza y gente que se quería marchar. Pero esperen ustedes que termine la frase. Dios no existe, Dios es. Fijaos, hay una forma de realidad diferente, aunque seáis creyentes, yo también lo soy, de lo divino, de lo sagrado, de lo eterno, de la divinidad, diferente a las formas concretas de realidad que somos cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, podemos referirnos a esa consciencia única y universal. Utilicemos la palabra Dios o no, a esa consciencia única y universal en términos de ser. Mientras que a cada uno de nosotros y a toda la realidad, viva o inerte, le podríamos atribuir la palabra existir. Bueno, pues desde ese punto de vista, yo os decía, hay distintas, en fin, todas las tradiciones de sabiduría o de fe o sabios y místicos de todas las tradiciones, cuando han hecho hasta el fondo la experiencia a través de su propia existencia, a través de su propia persona, de lo que ellos y ellas son, han descubierto una experiencia de ser habitando su existir, sosteniendo su existir. Y me lo pregunté, ¿me seguís todavía? Sí. Bueno, si hay algo que aclarar, por favor, me lo decís. Bueno, pongo un ejemplo. Santa Teresa de Ávila, cuando describe al ser humano, dice que el ser humano o compara al ser humano con un castillo, dice ella, todo de cristal, compuesto por 7 moradas concéntricas, todas de cristal. Y dice Santa Teresa, en la morada central de nuestra persona, dice ella, lo que habita es la eternidad de Dios, la presencia de Dios. Fijaos, de nuevo, y tener presente esa dialéctica de ser y existir. ¿Ha quedado clara esa dialéctica de ser y existir? ¿No? Lo que significa ser y lo que significa existir, más o menos, ¿sí? Bueno, pues, fijaos, Santa Teresa dice, hay una dimensión de ser que habita el centro de la experiencia humana. Hay una dimensión que remite a lo eterno, a lo infinito, a lo sagrado. Está presente en el meollo mismo, en la esencia misma de lo que es el ser humano y de lo que es cualquier realidad del universo. Yo he utilizado la palabra Dios. Si alguien no está... En fin, si alguien por algún motivo prefiere no utilizarla y utilizar otra palabra, por favor que se sienta libre de hacerlo. Y hay muchas palabras que el ser humano ha utilizado a lo largo de la historia para referirse a ese principio esencial al que yo he llamado Dios, o que podemos llamar el ser, o que podríamos llamar, bueno, como queráis, el Tao, o en fin, lo que queráis. Da igual. Quiero decir, el hecho de que yo a este mueble no le llamara mesa, sino que le llamara silla, no cambia absolutamente nada lo que es este objeto, absolutamente nada. Hay un hadith del Corán que dice, da igual de qué nombre le llames o con qué nombre le llames, todos los nombres más hermosos son suyos. Fijaos, hemos generado tanta violencia y tanto conflicto y tanta guerra por haber conceptualizado la experiencia de lo sagrado, por considerar enemigo el que tiene un concepto de lo sagrado diferente. No podemos seguir haciendo eso, no podemos, es gravísimo que sigamos haciendo de nuestra creencia, de nuestra conceptualización de lo sagrado, un arma para seguir luchando unos contra otros. Por eso, si alguien tiene otro nombre, maravilloso, sintámonos hermanos, con independencia del nombre que utilicemos. Bueno, la cuestión es que, permitidme que utilice la palabra Dios, que es aquella con la que me siento más cómodo, pero si alguien quiere utilizar otra distinta, como digo, con mucha libertad. Desde esa perspectiva, podríamos decir que Dios es el ser de toda la realidad. Sus atributos de consciencia única, universal, omnipresente, puro amor y pura plenitud que nos han revelado sabios y místicos de todas las tradiciones son los atributos a los que tradicionalmente le hemos aplicado la palabra Dios. Si alguien quiere otro, lo voy a decir con mucha libertad. Bueno, pues desde esa perspectiva, en términos teístas, por tanto, podríamos decir que Dios es el ser de toda la realidad. Dios es el principio, el origen de toda la realidad. O dicho de otra manera, que toda la realidad, también nosotros, somos manifestaciones diversas de Dios.
Somos individuaciones concretas que manifiestan el verterse de Dios, el mostrarse de Dios, el manifestarse de Dios. O del ser o de la palabra que ustedes prefieran, ¿no? No cambia nada utilizar otra palabra, si nos estamos refiriendo a lo mismo. Es decir, María, en sus 20 años, es una manifestación única, irrepetible de Dios. Todo el universo, ese recorrido de 14.000 millones de años, ¿qué es sino la manifestación, el verterse, el mostrarse de Dios? Porque no hay excepciones a la omnipresencia de Dios. Debo decir, si alguien se sienta como con otra palabra que lo utilice, pero si nos estamos refiriendo ahora mismo, no cambia significativamente, ¿no? Bueno, hay una expresión contenida en el libro de Isaías, en Isaías 43. Dice: mirad que realizo algo nuevo. Ya está notando, no lo notáis. Eso aparece en el libro de Isaías. A mí me parece emocionante esa expresión. Algo nuevo está haciendo, no lo notáis. No lo notáis. Nos lanza el libro de Isaías a cada uno de nosotros. No lo notáis. No notáis que esta realidad en la que estamos, este universo fascinante, maravilloso, vertiginoso en el que nos situamos, no notáis que es la presencia de Dios concretada, manifestada. No lo notáis. No notáis que la realidad son como cascadas que emanan del mismo manantial, y que en este momento estas cascadas de realidad, esta manifestación de realidad, está aquí y ahora concretada en cada uno de nosotros, en esta sala, en este lugar, en estos jardines. No lo notáis, dice el libro de Isaías, no notáis la maravilla en este momento, no notáis el vértigo, no notáis la locura, el delirio de este preciso momento en el cual se nos regala el ser, se nos regala la vida, se nos regala la consciencia de sabernos aquí y ahora abiertos a la vida. No lo notáis, dice el libro de Isaías. No lo notáis. Me parece emocionante esa expresión del libro de Isaías. Bueno, entonces, y recuperando esa distinción, ser o existir, ¿y nosotros qué? ¿María es o existe? Bueno, pues a mi modo de ver, no te voy a poner en aprieto de que responda, pero si quieres hacerlo, perfecto, ¿eh? ¿María es o existe? Y todos nosotros somos o existimos. Pues a mi modo de ver, humildemente creo que las dos cosas. Somos y existimos. Hay una dimensión de existencia que es la que concreta nuestra vida en este momento. Un cuerpo, una mente, unas emociones. Hay un autor que se llama David Katz, que se refiere a sí mismo o a su existencia como la cosa David. Bueno, la cosa María, ese cuerpo-mente que concreta la vida de María, es su existencia. Una existencia definida, precisa, concreta, diversa, diferente a la de Teo, claro, y diferente a la de Nati, claro, sí, absolutamente diferente, absolutamente genuina y única. Esa es la dimensión de existencia de María. Y sin embargo, recordad, Santa Teresa, recordad la herida de la memoria, sin embargo, en el corazón, en el núcleo de la experiencia vital de María, habita la presencia de lo eterno. La eternidad concretada en una forma precisa y concreta de existencia. Al menos, esto es lo que nos han dicho sabios y místicos de muchas tradiciones. En el libro del Génesis hay una bellísima descripción, hay dos relatos de la creación del ser humano, y seguro que lo recordáis. Se dice en el libro del Génesis que Dios modeló al hombre de arcilla del suelo. Arcilla del suelo remite a la tierra, remite a la condición terrestre, remite a lo cambiante, a lo efímero, a lo concreto, a lo material, a la existencia. Y dice el libro del Génesis, sobre ese modelado de barro, Dios exhaló su aliento. El aliento de lo divino, el aliento de lo sagrado, la ruaj, la eternidad. Fijaos, lo que está diciendo el libro del Génesis es: somos del cielo y de la tierra. Somos de lo divino y de lo humano. Somos del ser y del existir. Hay una dimensión de eternidad en el núcleo mismo, en el corazón mismo, de lo que es, de lo que significa ser humanos y de toda la realidad del universo. Hay otro símbolo que a mí me gusta mucho, que ilustra lo mismo, que es
la fuente y la acequia. Sabéis que las acequias son pues, esos canales que comunican el agua del manantial o de la fuente o del pozo a las distintas hojas de un huerto o de un jardín. Bueno, pues el ser humano podría ser comparado con una acequia, con un cauce vacío, y es precisamente esa oquedad, esa profundidad del ser humano la que le convierte en cauce de la presencia de lo sagrado, del manantial que brota ese ventanal sagrado y profundo presente en cada ser humano. José Moratier, gran dominico, fundador de la Escuela de Silencio, falleció precisamente en Málaga, y él comparaba al ser humano, fíjate, bellísima la comparación, él decía: el ser humano es tan pequeño como una diminuta gota de rocío. Esa es la experiencia vital del ser humano. Cualquiera de nosotros, si esta mañana se levanta con unas decenas de fiebre, no puede ni salir de casa. El ser humano es frágil, es maravilloso en sus capacidades, pero también frágil. Decía, tan diminuto como una pequeña gota de rocío. Y sin embargo, decía él, en una gota de rocío cabe el sol. Todo el brillo, la belleza, la magnificencia del sol, su luz cabe en una pequeña gota de rocío. Eso es el ser humano. Eso es el ser humano, eso somos cada uno de nosotros. Bueno, pues, una vez más, os invito a que retomemos la pregunta. Muy bien, con todo esto, con toda esa evolución del universo, de la vida en la Tierra, con esa distinción entre ser y existir, con lo que nos han dicho los sabios y místicos de todas las tradiciones, ¿a dónde voy y a qué? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué da sentido a mi vida? Bueno, pues, a mi modo de ver, esta es la propuesta que yo os hago, a mi modo de ver, el sentido de nuestra vida es desvelar lo que ya somos, descubrir lo que ya somos. Hay una palabra en griego, aletheia, que significa justamente eso. Aletheia significa desvelar, descubrir lo que está oculto. Y seguramente nosotros, en nuestra experiencia vital, vamos ocultando el fondo de sacralidad y de divinidad que hay en la esencia misma de lo que somos. Nuestra hiperconexión, nuestra hiperconectividad, nuestra hiperestimulación, nuestro verter nuestra atención en una interminable cadena de asuntos por resolver. Ese pensamiento calculador que diría Heidegger. Seguramente tenemos el riesgo de que oculten nuestro auténtico propósito, aquello que da sentido a nuestra vida. Mi planteamiento sería, y no es preciso que lo compartáis, pero sí que os invito a que lo consideréis. El propósito de la existencia humana bien podría ser desvelar lo que hay en el corazón humano, descubrir lo que ya somos y no podemos dejar de ser. Lo que ya somos y no podemos dejar de ser. Ese descubrimiento de esa dimensión de lo sagrado, de la eternidad, de la cual somos expresión, no es un conocimiento intelectual que alguien me cuenta y ya, vale, ¿lo entiendo? Pues ya está. No, es una experiencia, una llamada para ser vivido o para ser indagado en él. Fijaos, si pensamos en la figura, para que seáis creyentes, en la figura de Jesús de Nazaret, ¿qué es Jesús más que pura transparencia del ser? ¿Cuál es la existencia de Jesús sino pura transparencia del ser? O sea, la dimensión de existencia de Jesús se vuelve pura transparencia del ser, de la presencia sagrada que le habita. Bueno, pues aquellos que sean cristianos, que somos cristianos, consideramos que Jesús es modelo a imitar, a seguir. ¿No podría ser nuestra vida justamente eso? Un camino para volvernos pura transparencia del ser, dicho de otra manera, para cristificarnos, configurarnos con Cristo y como Cristo, en pura transparencia del ser, en pura transparencia del Padre. Bueno, pues se trataría entonces, si esto lo compartimos, se trataría entonces justamente de descubrir lo que somos, de desvelar lo que somos, de permitir que caigan las falsas ideas sobre nosotros mismos, que hemos atesorado sobre nosotros mismos. En 1 Corintios, capítulo 3, dice San Pablo: perdonad a aquellos que no seáis creyentes o cristianos. Sé que es un foro abierto donde nos situamos cada uno desde lo que es, pero también desde lo que es estoy hablando yo, ¿no?
de lo que soy. Bueno, en 1 Corintios dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu habita en vosotros? No sabéis que sois templo. No sabéis que la sacralidad, que la presencia de Dios es lo que habita lo más genuino de vuestro ser, hombres y mujeres. No lo sabéis, y parece un grito desgarrado. También suponemos cómo era el temperamento de San Pablo, apasionado. No lo sabéis. Como decía Isaías, no lo notáis. Bueno, pues esa es la propuesta. Esa podría ser, por lo menos la sugerencia que yo hago, para que indaguemos si acaso nuestra vida tiene que ver justamente con eso. Hay un poeta griego del siglo VI a.C. que se llama Píndaro, me sonará quizás. Él lo expresa de una manera magistral. Dice Píndaro: aprende a ser lo que eres. Bueno, fijaos, aprende a ser lo que eres, lo que ya somos. Se trata de aprender a ser lo que ya somos, a ejercitar lo que ya somos, a permitir que aflore lo que ya somos y no podemos dejar de ser. Hay otra expresión que es también muy conocida, que estaba escrita en piedra, en las piedras del Pronaos, el templo de Apolo en Delfos, que en griego es notis auton. Notis es conocer, luego no ser. Se auton a sí mismo, conócete a ti mismo. Es muy conocida, seguro lo sabéis. Conócete a ti mismo. Fijaos como casi imperativo. Para eso estamos, para conocer lo que somos. Y a través de lo que somos, desvelar aquello que ha permanecido oculto. Bueno, esto es por lo menos lo que sabios místicos de todas las tradiciones nos han dicho. Bueno, ¿y cómo descubrirlo? Si no a través de lo que somos. Es decir, ¿cómo podría María descubrir lo que es María si no es a través de María? Perdón, ¿cómo podríamos descubrir la profundidad de nuestro ser si no es a través de la persona que somos y que concreta nuestra vida en esta aventura maravillosa que es la vida humana? ¿Cómo podríamos ir? Descubre lo que eres. Aprende a ser lo que eres. Bueno, yo decía que esto es algo para ser experimentado, no para que alguien lo diga. O sea, no sirve absolutamente nada que alguien llegue y diga bueno, pues todo esto. Y seguramente todos nos apuntamos a eso. Hay una presencia de sacralidad, hay una presencia de eternidad, de divinidad en nuestro corazón. Muy bien, me apunto a eso. Pero ¿cómo se vive eso? Esa es una experiencia profunda, no es algo que alguien ha de decirnos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se accede a esa experiencia, a ese descubrimiento de mi propio ser, del ser que habita en mí mismo? Bueno, para empezar habría que decir que a cada quien le es dado recibir eso, o entender eso, o experimentar eso de una forma absolutamente peculiar y diferente. Hay una expresión de Santo Tomás en la Suma Teológica. Él dice, es un poco trabalenguas esto. Primero en latín, porque es como se ve el trabalenguas, ¿no? Quid recipitur ac recipientis modus recipitur, que significa lo que se recibe según el recipiente que lo recibe. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí hay una botella de agua. El agua que en esta botella toma la forma de la botella. Y si la metemos en un recipiente diferente, toma una forma diferente. Muy bien. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que el descubrimiento de la presencia, de la sacralidad, del ser habitando en la persona de cada uno de nosotros, se recibirá de forma diferente en cada uno de nosotros. Claro, no se recibe igual en un budista que en un cristiano, que en un ateo, que en un agnóstico, que en un, yo qué sé, ¿no? Que cualquier persona con una cultura diferente, con unas creencias diferentes, con un idioma diferente, importantísimo. Bueno, cada quien recibe, incorpora y expresa de una forma diferente esto mismo, ¿no? Pero la cuestión es que se trata de una realidad, se trata de una posibilidad que es para ser experimentada y no para ser teorizada. Bueno, por tanto, la invitación es a que practiquemos esa experiencia de asomo a la divinidad. Bueno, yo quisiera terminar entonces haciendo una breve experiencia, no sé cómo vamos el tiempo. ¿Sí? 32, vale. Bueno, yo quisiera ahora hacer una brevísima experiencia de esto a lo que estamos aludiendo.
a cómo en la medida en que se van silenciando las dimensiones más superficiales, entenderlo no en sentido peyorativo, sino las dimensiones concretas de nuestra existencia, cuerpo, mente y emociones, en la misma medida nos vamos haciendo capaces de sondear, de captar, de paladear, de saborear esa profundidad de ser que nos habita. Por eso, para mí, el canal de acceso privilegiado a la experiencia de lo sagrado es el silencio. Entonces yo quisiera invitaros a una breve experiencia, ¿vale? Una breve práctica, dando continuidad a la que hicimos al principio y bueno, pues ver a dónde nos conduce y después de eso ya entraríamos en el tiempo de coloquio, si os parece, ¿vale? Bueno, pues, ¿parece bien? ¿Sí? Vale. Bueno, pues os invito de nuevo a buscar esa posición de equilibrio, a buscar la verticalidad de la columna y, si lo deseáis, a cerrar los ojos. Os invito ahora a hacer 4 o 5 respiraciones bajas y profundas. Permitimos que el cuerpo se suelte y se relaje. Y te pido que evoques ahora un lugar que sea especialmente significativo para ti, por su belleza, por lo que supone para ti de lugar especial, de refugio, de lugar al que retirarte, de lugar donde sentirte a salvo. Ese lugar de belleza que todos tenemos, que puede ser una montaña, una sierra, un mirador, una pradera, un río, una playa, o el alta mar. Pero identifica el lugar concreto que para ti es un lugar especial, un lugar mágico. Intenta visualizarlo lo más detalladamente posible. ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Qué hay allí? Te pido que revivas la experiencia de sentirte allí. ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el aire? ¿Cómo es la luz? ¿Cómo es la tierra? Siéntate allí. Y te pido ahora que tomes conciencia de lo que ese lugar te hace sentir. Hay algo que sientes allí y que convierte en especial ese lugar. ¿Qué palabra define lo que hace especial para ti ese lugar?
conexión, paz, belleza, presencia, apertura, vida, armonía. ¿Qué hay allí de especial para ti? ¿Qué presencia de lo sagrado hace transparente ese lugar para ti? Desde esa experiencia, el descubrimiento de lo sagrado a tu alrededor, entra en la profundidad de tu persona. Siente tu cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? ¿Y tu mente en qué está pensando ahora? ¿Y tus emociones? ¿Cómo te sientes emocionalmente? Sin embargo, hay una conciencia que observa tu cuerpo, que observa tu mente y que observa tus emociones. No solo soy cuerpo, mente y emociones, sino soy la conciencia profunda que observa todo eso. Y hago buen contacto con esa conciencia profunda. Presencia de sacralidad, de eternidad. Me mantengo ahí unos segundos, en la intimidad de mi consciencia. Y muy suavemente, cada quien a su ritmo, vamos terminando este momento, recobrando la conciencia del lugar, del aquí y del ahora. Bueno,
Bueno, si os parece, vamos a iniciar ya el tiempo de diálogo. No sé si lo haremos nosotros o yo mismo. Perfecto. Bueno, pues si os parece, iniciamos el diálogo ahora, ¿vale? Con libertad. Y no lo penséis dos veces, porque si lo pensáis dos veces, no lo decís. Así que, adelante. Sí. ¿Yo? Sí. Gracias por la conferencia. Tendría dos preguntas al hilo de lo que has estado comentando, sobre todo el ejercicio de la institución. La primera es una más divina y una más humana, podemos diferenciarlas. La divina sería el sentido cuando has dicho que si Dios es o Dios existe, comenta que en alguna ocasión decía que Dios es y no ha optado o no define lo de Dios existe por lo que imagino que por lo que nos han puesto de lo de expulsión, salida y demás. Yo en este caso, al hilo de eso, recuerdo en ese sentido, o me viene a la mente la llegada de Jesucristo a la tierra podría suponer algo así como lo que está apuntando de Dios existe. Eso por ahí. Y por otro lado, cuando también hay libros que también comenta sobre lo del compañero o compañera que es alguien con el que compartimos el pan, también podríamos decir que es alguien con el que podemos hablar o dialogar. Gracias. Muchas gracias. Tú me regalas tu nombre con Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, claro, efectivamente, o sea, el sentido de la palabra ser y existir pues, remiten a eso, existencia, a lo encarnado, podríamos decir, a lo materializado, y toda encarnación está sometida al devenir. Toda encarnación está sometida al devenir, al cambio, y es de condición efímera. Mientras que la palabra ser remite a lo que no cambia, a lo que permanece, digamos, a la unidad, a la eternidad, al ser. Entonces, claro, Jesús es la existencia de Dios, sin ninguna duda. Para los que creemos, somos creyentes, ¿no? Pero no había Jesús. Javier es existencia encarnada de la presencia de Dios. Y cada uno de nosotros y toda la realidad somos encarnación de la presencia de Dios. A la omnipresencia de Dios no le caben excepciones, podríamos decir. O sea, ¿qué hay tan mísero y tan pobre en la realidad y en el universo para no ser también manifestación del mismo principio creador? En la religión cristiana nos referimos al Dios creador. O sea, ¿qué habría tan pobre y tan mísero en el universo para no ser expresión de Dios, expresión del mismo principio? Manifestaciones encarnadas donde se derrama, donde se vierte la presencia de lo divino. Por lo menos así es como yo lo veo. Claro que Jesús, y quizá de una manera diferente a nosotros, misteriosamente diferente, pero también nosotros, tal y como yo lo veo, somos misterio encarnado. Claro que sí, claro. Bueno, eso es lo que me parece. Y en cuanto al otro, lo de compañeros, claro, yo me refería a la etimología de la palabra compañeros, que significa companis, aquellos con los que comparten el pan. Pero a partir de ahí, claro, entre compañeros hay tanta belleza en la vida compartida y hay distintos modos de reflejar en palabras esa belleza, y una de ellas puede ser la escucha. Me parece que has dicho, quien nos escucha, es lo que has dicho, Javier, el arte de conversar. Conversar es un carisma. Claro, hay algunos autores que hablan de cómo la persona que acompaña los ejercicios espirituales ha de estar dotado del carisma de la conversación. Me parece precioso. Pero al final es la experiencia cotidiana de quienes nos acompañamos por la vida y conversamos juntos. Claro. Y fíjate que también la palabra conversar tiene una etimología bellísima. Es aquello que sería un poco difícil de introducir, pero lo que vertemos juntos, lo que manifestamos juntos, lo que expresamos juntos.
versar, es de verter, la misma raíz de verter, lo que juntos vertemos. Y juntos, cuando vertemos en este momento, lo transformamos en una realidad diferente. Porque ya no es lo que vierte Javier y lo que vierte Miguel, sino que el encuentro de lo que tú viertes y lo que yo vierto convierte la realidad en otra cosa diferente. La enriquece, la hace crecer y la transforma en el amor. Con lo cual me parece una maravillosa expresión también de lo que significa ser compañeros. Yo me estaba limitando a la expresión etimológica, pero me parece una bellísima manifestación también, Javier. Sí, coincido totalmente contigo. Muchas gracias. Agradecer la conferencia, me pareció muy positiva, muy interesante. Y yo me quedo cuando decía asistir, me quedo un poco en el título, ¿no? ¿A dónde voy? Bueno, en este caso yo lo veía y para qué. Y mientras tú desarrollabas el tema, yo entiendo que me venía cuestionando esto, ¿no? Mientras tú lo estabas hablando. Yo entiendo que a dónde voy yo, eso que yo vengo al encuentro a reencontrarme con mi esencia, a reencontrarme con el para qué estoy aquí, ¿no? ¿A efecto de qué? ¿Por qué? ¿Para qué nací? Claro, ¿para qué nací en esta tierra, no? Y yo, la connotación que hoy tengo con 78 años, es que yo entiendo que Dios, como yo lo consigo, tiene un plan para mí, pero yo lo desconozco. Yo entiendo que yo tengo que hacer reencontrarme con mi esencia y entender que yo no tengo que planificar nada, sino simplemente colocar en manos de ese poder superior a mí ese plan que tiene para mí. Entonces, a la mañana cuando me despierto, generalmente no planifico, simplemente digo que se haga tu voluntad. Independientemente de la idea religiosa de cada uno de nosotros, pero que se haga tu voluntad. Entonces, a mí en personal es como que me ayuda a sacar la presión de saber para qué y por qué, y en esa como carrera que al fin a mí en personal me ha producido mucha frustración, ¿no? Porque como que las personas que de pronto pensamos un poco más que no todo es solamente levantarse, trabajar, comer, esto, ¿no? Sino que hay algo más profundo que venimos, o sea, no venimos solamente a hacer cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que para mi forma de pensar muy evidente que Dios tiene un plan para mí, yo no lo sé. Simplemente lo que tengo que hacer es reencontrarme con esa esencia y sacar todo lo que no me lleva a mi esencia, que son las cosas que me distraen, ¿no? Lo material, lo que hacer, mañana como que voy a comer, como pago esto, como hago aquello, ¿no? Y eso lo quería comentar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre, perdona? Silvana. Silvana. Muchísimas gracias, Silvana. Bueno, también estoy de acuerdo contigo. Al final este planteamiento de a dónde voy y a qué es una invitación a que no vayamos a la deriva y arrastrados por los acontecimientos, arrastrados por las millones de tareas y de pequeñas actividades que hacemos y se nos quede en penumbra que hay un horizonte de plenitud en nuestra vida. Básicamente es eso. Entonces, y puede ser que esto que aquí hemos expresado resuene profundamente en el corazón, pero puede que no. Y da igual, quiero decir, aunque no sea así, yo creo que es un mensaje que a todos nosotros nos resulta muy válido el no perder de vista que hay un horizonte de plenitud y que nos encaminemos en esa dirección. Es decir, si cada uno fuera capaz de responder cuál es el propósito de mi vida y pudiéramos alinear en esa dirección el propósito de nuestra vida, sería maravilloso, nos rescataría tanto de tantas búsquedas inútiles, infértiles, innecesarias. San Ignacio Loyola habla justamente de esto, dice en el número 23 de los ejercicios, bueno, con otras palabras, el siglo XVI, pero vendría a decir: el ser humano ha nacido para el encuentro con Dios. Y todo lo demás sobre la faz de la tierra ha de tomarlo en la medida en que le acerquen a ese fin para el que ha sido creado.
Bueno, esa es la respuesta que da San Ignacio de Loyola, o el planteamiento que él hace. Pero podemos hacer cada uno nuestro y decir, bueno, ¿yo para qué vivo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y alinear en esa dirección la vida. Nos rescata tanto de tantas búsquedas estériles y de tanto tiempo perdido en quimeras que no nos aportan absolutamente nada, pero que son están muy socializadas, digamos, ¿no? Es decir, damos por hecho tantas cosas, hemos asumido de forma crítica tantas cosas de lo que ha de ser nuestra vida, en qué tengo que trabajar, cuánto tengo que ganar, cómo tiene que ser mi casa y mi coche y mi perro. Caramba, ¿de verdad? ¿De verdad? O sea, quizá al final de todo de lo que se trata es ver, bueno, qué da sentido a mi vida y alinearla con eso, ¿no? En el caso de lo que plantea Silvana, bueno, en tu comprensión, en tu experiencia vital y espiritual, hay un plan de Dios en ti, hay un hacerse de Dios a través de tu persona. Pues, maravilloso. Con mucha frecuencia vivimos como si supiéramos lo que nos va a pasar mañana. En esa alucinación colectiva vivimos. Parece que sabemos lo que va a pasar mañana. No tenemos ni idea de lo que va a pasar mañana. Y no ya me refiero al caso, bueno, más que conocido a la pandemia, ¿no? Claro, que no teníamos ni idea de que iba a aparecer un bichito y iba a detener el coloso. No lo sabíamos y sin embargo sucedió, pero no tenemos ni idea y creemos que sí. Vivimos en la ficción de que no solo lo sabemos, sino que lo controlamos. Bueno, pues seguramente, tal y como yo lo veo, sí, pero en diálogo contigo, no porque yo quiera tener más razón que absolutamente nadie, ¿no? Pero hemos de caminar nuestra vida poniendo todo de nuestra parte para acercarnos o para avanzar en esa dirección. Es decir, no da igual cómo nos tratemos unos a otros, no da igual cómo tratemos al compañero de trabajo, no da igual cómo tratemos a nuestra familia, no da igual cómo tratemos el medio ambiente o si yo, bueno, destrozo, tengo mi casa ordenada que caótica, las cosas no dan igual, pero o sea, partir desde esa visión de poner lo mejor de mí en juego, sabiendo que lo más sublime y lo más genuino escapa absolutamente de mi control, yo creo que nos da mucha luz. Hay una expresión que hacía el hermano Roger de Tessé. Él comparaba al ser humano, decía él, con un campo recién sembrado. Y seguramente todos nosotros hemos visto un campo recién sembrado. Es decir, cuando se tira la semilla, se entierra la semilla y ahí no ha nacido nada, no asoma nada, no hay ningún brote de vida. Sin embargo, hay una promesa de plenitud, una promesa de fertilidad. Y decía el hermano Roger de Tessé, el campo no hace nada, tan solo aguarda la llegada de la lluvia. Pues básicamente eso es nuestra vida, lo cual no nos exime de poner en juego lo mejor de nuestras posibilidades. Y en ese balance tan delicado, yo creo que discurre el caminar humano, tal y como yo lo veo. Silvana, confío muchísimo también contigo. Gracias. Que nadie se quede con ganas de hacer algo. Bien, son las 1 ya también. Bueno, solamente una última palabra de agradecimiento. Para mí ha sido una inmensa alegría, para eso, una inmensa alegría compartir esta mañana con todos nosotros y, bueno, pues realmente sentirme como me siento compañero de camino con vosotros y haber compartido juntos esta jornada del caminar. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por vuestra escucha activa y por vuestra paciencia y por vuestra valentía de venir a una charla cuyo título dejaba de ver un poco de lo que se trata. Muchísimas gracias. Dedicarnos este ratito de estar juntos y poder compartir como compañeros esta charla que nos ha dado, estas palabras y estos ratitos también de silencio que se agradece muchísimo. Gracias. Bien, y os invito a todos los demás a la última de nuestras conferencias. Ya sabéis que todas estas se prepararon pre-pandemia y fijaos si es de enorme actualidad el tema que tenemos para la siguiente, día 2 de abril,
como son migraciones y vulnerabilidad. Vamos, más ahora en la situación que estamos viviendo con todo lo que tenemos en Ucrania. Bien, la persona que vendrá, Ángel Ordóñez, ya también ha concretado toda su venida para acá, lo tenemos todo preparadísimo, así que lo único que nos falta es que vengáis vosotros también para que disfrutemos de este momento juntos y ya despidamos pues, todo este ciclo de conferencias de las 4 conferencias. Así que ponedlo en vuestra agenda, día 2 de abril, 11:30. Ahí nos espero y os espero a todos para que estéis aquí presentes con nosotros. Muy bien, un fuerte abrazo a todos.